Encuéntranos en las redes sociales, Twitter y Facebook. @Libera Radio. @Libera Radio. Nuestro correo electrónico. Contacto @liberaradio.com. Libera Radio. Un proyecto de ACMAC, Acequia Comunicación Multimedia AC. Son las 10 de la mañana, 2 minutos. Informativas, humorísticos, filosóficas, políticos, metaficcionales, clásicos, metafóricas, provocativas, sarcásticos y libres. Los jueves son de Libera Radio en Radio Sonora. A partir de las 7 de la tarde se abre el espacio ciudadano. La libertad es herramienta de todos. Donde las diferentes ideas vuelan. Porque a todas y a todos pertenece la palabra. Muy buenos días, bienvenidos a una transmisión más de los monos de Harlow HMO, aquí Martín de Novoa. Y pues hoy vamos a tener algunos invitados muy especiales aquí en cabina. Espero que disfruten lo que viene siendo nuestra pequeña sesión. Bueno, no tan pequeña porque se extiende un poquito en tiempo, pero sí lo suficientemente pues padre, organizada, con temas muy sencillos de entender y al mismo tiempo muy relevantes. Bueno, vamos a comenzar dando inicio, ¿no? Ok, vamos a comenzar con un pequeño tema que es muy importante, que tiene que ver con algo que se llama asertividad. Quienes hayan escuchado asertividad,
O sea, así de que en el lenguaje ordinario, en el lenguaje de todos los días, nos hemos dado cuenta de que lo utilizamos como si fuera una especie de habilidad, ¿no? Como si fuéramos muy capaces de poder hablar con otros y al mismo tiempo de expresar lo que nosotros sentimos, pero sin dañar los sentimientos y los derechos de otra persona. Es decir, por ejemplo, hay gente que dice, es de que yo soy muy directo, pero de repente pues es excesivamente agresivo y hiere a otros a la hora de ser directo. Entonces hablamos de que hay ciertos tipos de comunicación que nos favorecen y otros que pues no nos favorecen del todo, ¿no? ¿De qué estoy diciendo esto? Bueno, ¿a qué viene esto? Número 1, porque como vivimos en sociedad hay cosas que son aceptadas y otras que son mal vistas. En este sentido, lo que tenemos es, por ejemplo, personas que son muy competentes por un área, pero que su forma de comunicarse y tratar a otros como que deja mucho que desear, ¿no? Y al mismo tiempo tenemos personas que son todo lo opuesto a lo que es agresivo, sino que simplemente dejan que otros los pisoteen. Entonces se necesita buscar como un término medio entre estas, y el término medio es lo que se conoce como asertividad, ¿no? Más que nada comportamiento asertivo. Les explico esto. Estos han sido catalogados como tipos de comunicación que existen en nuestra sociedad, solamente en nuestra. A lo mejor en otras culturas son diferentes, pero así es como normalmente se clasifican en nuestra sociedad. Que son, por ejemplo, los estilos de comunicación que se llaman, por ejemplo, estilo pasivo, que es básicamente las personas que se dejan pisotear y de que prácticamente no comentan nada de cómo se sienten con respecto de lo que los demás dicen o hacen. Entonces básicamente este tipo de gente durante toda su vida ha desarrollado este patrón de dejarse aplastar por otros o de sentirse intimidados, y simplemente no externan directamente todo. Esto conlleva muchas cosas, ¿no? Que a lo mejor sean manipulables, que se sientan muy tristes, que se sientan marginados, que se sientan pues mal en general, ¿no? Ahora bien, por otro lado, tenemos al tipo de gente que durante toda su vida ha sido tan directo y tan certero y tan seco con la demás gente, que termina siendo una especie de persona que hace sentir mal a otros y que al mismo tiempo se siente mal porque los otros se alejan de esa persona. O sea, si les ha pasado, pues también ese podría ser un indicador de que estamos teniendo un estilo agresivo de comunicación. Al mismo tiempo, por otro lado, tenemos gente que hace como una combinación de estos dos, ¿no? Como que tiende a ser, por ejemplo, tiende a ser como pasivo-agresivo, ¿no? ¿Cómo es esto, no? Pues de que hay veces en las que medio se deja pisotear, pero de repente, ¡pum!, comentario certero y atroz contra la otra persona, ¿no? Entonces esto genera una especie de conflicto. Y este conflicto se vuelve muy evidente por el hecho de que la gente pareciera que ya no quiere estar pues conviviendo con este tipo de personas. Entonces, en la medida en la que nosotros podamos identificar ese tipo de comportamientos a la hora de expresarnos, pues probabiliza que nos seamos pues a lo mejor más o menos eficientes a la hora de interactuar con otros. Pero ahora viene lo interesante. Viene lo que se llama comportamiento asertivo. Y el comportamiento asertivo no es solamente decir lo que piensas, ¿ok? Decir lo que piensas en el momento realmente es como un 45% de asertividad, ¿no? Para ser asertivo realmente lo que se necesita es poder expresar lo que sientes directamente sin sentir que tú agredes a otros y sin que otros se sientan agredidos, ¿no? Como que va de la mano con ser un poquito empático. Es básicamente decir, bueno, pues voy a pensar lo que voy a decir, al menos antes de decirlo, para que la otra persona pues no me sufra directamente, ¿no? Y muchas personas dirán, bueno, pues sí, ¿por qué quiero ser asertivo? ¿Y de qué me sirve ser asertivo? Muy sencillo. En la medida en la que tratas bien a otros, otros te pueden tratar bien a ti, o al menos ellos van a tener alguna pizquita de consideración para contigo y te van a tratar bien. Pues no siempre es el caso y no siempre la gente va a ser asertiva con uno. Pero bueno, ese es otro tema. Les voy a hablar de un poquito de historia porque a mí me encantan esos temas, pero está muy bien. Creo que es necesario conocerlos. Actualmente hay un boom en cuanto a psicoterapias, ¿no? Es decir, nos venden un montonal de nombres de psicoterapias. Por ejemplo, nos venden de que psicoterapia cognitivo-conductual, psicoterapia gestal, psicoterapia psicoanalítica, psicoterapia de lo que gusten, ¿no? Pero hay una moda que se llama terapias de tercera generación. Y son terapias que están basadas en mucha evidencia empírica. Es decir, son procedimientos terapéuticos que tienen comprobación y una teoría tan sólida que les permite intervenir en problemas humanos con alta eficiencia, ¿ok? No obstante, hay un fenómeno bien interesante.
¿Por qué se llaman terapias de tercera generación? ¿Y dónde quedaron las de segunda y las de primera generación? Bueno, les cuento un poquito. Sucede que este boom de terapias de tercera generación, que son súper eficientes y que yo las recomiendo bastante, empieza como a ganar tanta popularidad que de poco en poco dicen, bueno, pues lo nuevo reemplaza lo viejo. Entonces las terapias de segunda generación como que van quedando un poquito olvidadas, ¿no? Y pese a que las terapias de segunda generación, muchas de ellas estaban basadas en evidencia, empiezan a quedarse como en el olvido. Y este es el caso de un tratamiento del cual les voy a hablar ahorita, que se llama el entrenamiento en asertividad. ¿Ok? Entonces, el entrenamiento en asertividad tiene una historia muy bonita. Les cuento. Había un chico, ¿no? Ni tan chico, ¿no? Había un señor llamado Joseph Wolpe que decía que la ansiedad, o lo que era el estrés, ¿ok?, era causado por dos cosas, ¿no? Las tensiones corporales ante situaciones que no podíamos enfrentar, y al mismo tiempo también decía que era por falta de competencias sociales, ¿ok? Que técnicamente la gente se pone muy ansiosa en sociedad por el hecho de que empieza a no saber cómo interactuar, se piensa demasiado lo que va a decir antes de decirlo, siempre está la expectativa de me van a tratar mal o me van a tratar bien, como que siempre estás esperando algo, ¿no? Entonces él desarrolla algo que se llama pues entrenamiento en asertividad, la técnica que ya les acabo de mencionar, y esta consiste básicamente en que si tu ansiedad está aquí, los beneficios de ser asertivo tienen que ganarle a esta ansiedad, y cuando le hayan ganado los beneficios, la ansiedad va a disminuir. Ese es el principio del entrenamiento en asertividad. Entonces hay algo bien padre de lo que les voy a hablar ahorita, que es parte de ese entrenamiento en asertividad, que viene siendo pues la defensa de los derechos personales, ¿no? Y no me refiero a los derechos así de que garantías individuales, no tiene nada de legal, pero sí tiene una dimensión personal en la cual pues tenemos que estar muy atentos por el hecho de que si no defendemos estos derechos, muy probablemente nos pisoteen. ¿Ok? Entonces, ejercer los derechos asertivos, primero que nada, ¿qué son? Los derechos asertivos te permiten llevar una vida adecuada, ejerciendo tus propias necesidades emocionales frente a otros. O sea, te permite externarlas y que no dejes tú de que otros te aplasten esas necesidades emocionales, ¿no? Sin tú aplastar a otros, tú las expresas. Entonces, este tipo de entrenamiento fue demasiado utilizado a lo largo de los años. Cuando llegan las terapias de tercera generación, pues se queda en el olvido, pero sigue siendo una terapia que está muy basada en evidencia. De hecho, la literatura científica tiene un montonal de publicaciones con respecto del entrenamiento en asertividad. Se habla de entrenamiento en asertividad para mejorar las relaciones interpersonales con adolescentes, se habla de asertividad para mejorar lo que viene siendo la socialización de adultos mayores, incluso se habla de asertividad para superar la timidez, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un dato muy curioso por esto. Un dato histórico bien curioso es que el tratamiento de la asertividad o el ejercicio de los derechos asertivos fue muy promovido por el movimiento feminista de la primera ola, de por allá por los años 50. Fue muy interesante porque en aquel entonces las mujeres estaban muy oprimidas en cuanto a opiniones y en cuanto a la defensa de sus derechos. Entonces se aprovechó este tratamiento y cuando se aplicaba en mujeres se les empoderaba para que pudieran ejercer estos derechos de tal forma que no se sintieran tan oprimidas. Y eso fue algo bastante liberador, ¿no? Técnicamente le debemos de cierta forma un poco de crédito al movimiento feminista por todo esto de haber propulsado el desarrollo, al menos de los derechos asertivos. Vamos a comenzar leyendo un poquito de derechos asertivos. Se los voy a leer rápidamente. En realidad son muchos y pues por cuestiones de tiempo no voy a poder alcanzar a decirles cómo llevarlos a cabo. No es cierto, ahorita les digo cómo. Por ejemplo, el primer derecho asertivo que tenemos que ejercer nosotros y ejercer sobre otros es ser tratado con respeto y dignidad. O sea, tienes derecho a ser tratado con respeto y dignidad. Del mismo modo que tú también tienes el derecho de tratar a otros con respeto y dignidad, ¿no? Número 2, por ejemplo, tienes derecho a equivocarte y hacerte responsable de tus propios errores. Es decir, asumir las consecuencias es lo propio de una persona asertiva. Y al mismo tiempo, si tú vas a aceptar las consecuencias de tus actos, también mínimo pues discúlpate si llegaste a herir a otro, ¿no? Número 3, derecho a tener tus propios valores y opiniones.
Es decir, tus opiniones son válidas, no tienen por qué ser aplastadas por otros y no tiene otros por qué querer modificarte tus propias opiniones, ¿no? Del mismo modo que si vas a entrar en conflicto, es como decir, pues procura no entrar tanto en discusión con la otra persona, pues, porque cuando no respetamos los valores y las opiniones de otros, entramos en pelea. Y eso genera ansiedad, eso genera estrés. Entonces, si se fijan, cada uno de estos derechos es para no sentirte estresado, para no sentirte ansioso con respecto de otros, ¿no? De cómo se tratan entre otros. Número 4, derecho a tener las propias necesidades y que éstas sean tan importantes como las de los demás, ¿ok? Aquí pasa algo muy curioso. Hay personas que ejercen muy bien este derecho solamente para consigo mismos y no para con otros. Es decir, que dicen, ay, es que yo me siento mal y quiero que me peles y quiero que me pongas atención y todo esto, pero esa persona no pela a los demás. Eso no es ser muy asertivo. Eso es, ok, estás ejerciendo tu derecho solo desde tu lado. Te falta ejercerlo para el otro lado, para la otra parte. Seguimos. Derecho a ser el único juez de mí mismo, ¿ok? Y a experimentar y expresar mis propios sentimientos. Es básicamente, ¿nos tenemos que sentir culpables por otros? ¿Por lo que otros opinen? Yo creo que no. Entonces el asunto es que muchas personas empiezan a pensar que lo que dicen otros, que las opiniones y percepciones personales de otros para con nosotros, empiezan a ser la verdad absoluta y se empiezan a entristecer por muchas cosas. Y eso es un tanto, pues, es bastante difícil, ¿no? Por una cuestión, por el hecho de que ese tipo de personas que se dejan, pues, aplastar frente a las opiniones de otros son justamente las que tienden a decir que no van a decir las cosas, o los que dicen, no saben decir que no, porque luego existe un sentimiento de culpa, un conflicto moral de culpa, y esto pues conlleva una cantidad de estrés pues considerable, ¿no? Derecho número 6, derecho a cambiar de opinión o de idea, o forma de hacer las cosas incluso. Es decir, si tú piensas una cosa, no tienes por qué mantenerla siempre contigo. Puedes optar por cambiar esa idea, o tu pensamiento puede cambiar. No estás obligado a pensar de la misma manera siempre. Y eso es algo que la gente también debe de entender, que hay cambios que son necesarios. Número 7, derecho a protestar cuando se es tratado de manera injusta. Ok, eso es algo muy importante. Por una razón. Porque si ustedes no empiezan a darse cuenta de que están siendo tratados de una forma injusta, pero ustedes sí tratan de forma justa a los demás, pues aquí estamos teniendo un pequeño problemita, ¿no? El problemita es que estamos dejando ser pisoteados, nos estamos dejando pisotear por otros, vaya. Y eso pues no queda pues bastante bien, ¿no? Tú tampoco puedes llegar a tratar a una persona de forma injusta por el hecho de que va a tener repercusiones personales para ti. Número 7. Número 8. Derecho a cambiar lo que no nos es satisfactorio. Si algo no te está gustando, tienes todo el derecho de dejarlo, siempre y cuando a la otra persona, ¿ok?, se lo fundamentes y le digas el por qué. Lo que no se vale es, por ejemplo, de dejar de tratar a alguien en seco, sin decir absolutamente nada, e irte, ¿ok? Eso es lo que muchos llaman ghosting, por ejemplo, de que te dejan de hablar y todo. Pues eso es poca asertividad. Y eso realmente, aparte de hablar mal de uno en sociedad, o sea, la sociedad ve muy mal a este tipo de gente, pues realmente uno no queda con buenas relaciones interpersonales. Y eso es muy importante, ¿no? Hay otro que dice, derecho a detenerse y pensar antes de actuar. Muy importante, pensar antes de ser impulsivo, ¿no? Si nosotros no somos mucho de reflexionar las cosas, pues nos podemos meter en problemas si empezamos a dejar que nuestros impulsos nos ganen. Ahora has de ser pues muy importante, ¿no? Esto es demasiado importante, que viene siendo el derecho a pedir lo que se quiere. ¿Qué significa esto? Si tú sabes pedir muy bien lo que deseas, si haces buenas peticiones, es mucho más probable que en el futuro pues otros respeten eso. Pero para eso muchas veces hay que ser insistente, ¿no? Y hay muchas formas de ser asertivo de esta manera. Pero eso es un tema para otro día. Si quieren pueden mandarnos un mensaje y preguntar cómo ejercerlos. Con gusto les decimos cómo, ¿no? Seguimos número 12.
Derecho a decidir qué hacer con el propio cuerpo y con el propio tiempo y nuestras propiedades. Eso es muy interesante. La gente no puede ser dueña de nuestro tiempo a no ser que nosotros se lo dediquemos. Del mismo modo que uno no es dueño del tiempo de los demás y por eso tiene que respetarse, ¿no? Básicamente es esto. Por ejemplo, el valor de la puntualidad. Hay mucha gente que le molesta bastante lo de la impuntualidad y es que en realidad estás jugando con el tiempo de otra persona. Es un tiempo que esa persona te va a dedicar a ti, sea laboral, sea personalmente, pero el tiempo es valioso. De hecho, el tiempo es uno de los recursos más valiosos que tenemos, ¿no? Es lo que nos permite gestionar nuestras actividades. Entonces, no podemos dejar que otros comprometan nuestro tiempo y al mismo tiempo no podemos comprometer el tiempo de otros. Bueno, más bien no es que no podamos, no debemos. Preferentemente no. Seguimos. Uy, esto es buenísimo. Derecho a hacer menos de lo que humanamente se es capaz de hacer. ¿Qué significa esto? Bueno, hay gente que se sobreexige demasiado y esto conlleva una cantidad de estrés enorme. Hay gente que siempre dice, tengo que ser productivo, tengo que ser productivo, tengo que trabajar siempre, 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 siempre. Y de que, por ejemplo, dice, no he sido productivo en todo el día. Oye, date un break, eres humano, no eres una máquina. Y tú tampoco puedes exigirle a otros que hagan más de lo que humanamente pueden hacer. Es imposible. ¿Por qué? Porque eso va a generar conflicto contigo mismo y para con otros. Y a lo mejor tú dices, estoy muy acostumbrado a ser muy productivo y productivo y productivo y productivo. Ok, pone tú que eres muy productivo toda tu vida. Cuando llegues a una edad avanzada y ya no puedas ser productivo, el estrés va a ser muy grande. Entonces también es importante empezar a darse tu propio espacio, ¿no? Para empezar a reflexionar, para hacer actividades que te gustan, un momento para ti y un momento para los demás. Se vale completamente, ¿no? También hay otro que es derecho a ignorar los consejos de los demás. No siempre tenemos que acceder a lo que los demás nos dicen. No siempre. Lo que los demás nos dicen es una orientación desde su perspectiva histórica personal. Es decir, lo que te aconsejan es cómo ellos actuarían, ¿ok? Estando en tu situación. Pero hay que recordar algo. Lo que les funciona a otras personas no necesariamente te va a funcionar a ti. Entonces aquí es donde necesitamos tener mucho cuidado a la hora de aceptar consejos de otros. Tenemos todo el derecho de ignorarlos. Pero si los vamos a ignorar, hay que ignorarlos diciendo, muchas gracias, qué bueno que me lo dices, lo tomaré muy en cuenta. Ya es tu decisión si sí o si no. Porque, por ejemplo, hay gente que es muy seca y dice, ok, me vale. Hasta ahí lo voy a dejar. Seguimos. Hay uno que dice, derecho a rechazar peticiones sin sentirse culpable o egoísta. Si te piden algo, puedes libremente decir no, ¿ok? Y el sentimiento de culpa no tiene que estar ahí. El sentimiento de culpa se genera por una historia de haber, pues, sido muy aceptador de lo que otros esperan de ti. Entonces siempre querer complacer a otros te vuelve de cierta forma un poco sumiso y eso hace que cuando niegas algo te sientas culpable. Entonces la mejor forma de negar ese sentimiento, no de negarlo, de hacerle frente a ese sentimiento es simplemente diciendo no quiero. Y así. Bueno, nos cuelgan más derechos y todo y pues la verdad es que realmente pues necesitamos hacer una pequeña pausa ya para continuar con el otro tema. Entonces vamos a hacer lo siguiente, si alguien quiere participar en lo que es la dinámica del siguiente tema, adelante, aquí los esperamos con sus comentarios y todo. Vamos a volver en unos 5 minutos y volvemos con la participación del psicólogo Daniel Ríos, que nos va a estar hablando del duelo. Si tienen alguna duda sobre los derechos asertivos, ya saben, pueden dejar aquí un mensaje en la transmisión en vivo o bien mandar un inbox aquí a los monos de Harlow, con gusto les vamos a atender. Vamos a una pequeña pausa, ahorita volvemos. Porque a todos pertenece la palabra. Ponme la mano aquí, Macorina. Ponme la mano. Ponme la mano aquí, Macorina. Ponme la mano.
noche más de pensar en ti. Otro amanecer un poco descompuesto. Otro día loco, esos que estoy impuesto. Otra tarde más de fin de semana. Prendo un cigarrillo de esos de rama. Viernes, fiesta, amigos y caguama. Vamos a la fiesta que la noche es brava. Y siempre me acuerdo yo de ti. Porque empieza a sonar la trompeta. Y siempre me acuerdo yo de ti. De sentirte lejos, otro día más sin poder tocarte, otro día más sin poder amarte. Gente va y viene por estas calles, gente con recuerdos similares, buscando un poco de bebida, buscando un poco de alegría. Empieza a sonar la guitarra y todo el mundo quiere bailar. Porque empieza a sonar la trompeta y todo el mundo se para a bailar. Radio es la escena del rock en Sonora. Una fuerza interna incesante. Nadie está por encima de la ley. El discurso del poder. Nadie está por encima de la ley. El discurso del... Escuchas Libera Radio. Porque la libertad rima con verdad. Informativas, humorísticos, filosóficas, políticos, metaficcionales, clásicos, metafóricas, sarcásticos, provocativas, libres. Porque a todas pertenece la palabra. Y a todos. Escucha a Libera Radio ahora en Radio Sonora. A partir del 14 de octubre en vivo, jueves, 7 de la tarde. Hacemos equipo para hacer futuro. Libera Radio. Nuevos colores, nuevos modelos, nuevos estilos, nuevos tamaños, señora barata la boca. En Libera Radio no nos vendemos ni generamos mitote. Libera Radio, creando ideas libres, libres, libres. Libera Radio. Porque la verdad reniega de antifaces. Un concepto de ACMAC, Acequia Comunicación Multimedia. Continuamos en la transmisión de los monos de Harlow y ahora tenemos a un gran acompañante aquí en cabina, que es el psicólogo Daniel Ríos, que nos va a estar hablando un poquito de un tema bien interesante. Daniel, buenos días. Buenos días, Martín, muchas gracias por la invitación. Pues me presento otra vez. Ok. Bueno, Martín, muchas gracias por la invitación. Me presento, soy Daniel Ríos, egresado de la Escuela de Psicología del Unison. Pues traemos un tema muy interesante el día de hoy, ¿no? Vamos a hablar sobre el duelo. Ok. Llámese como la respuesta emotiva ante la pérdida de alguien o el proceso que una persona pasa tras la pérdida, ya sea de alguien o de algo. Ok. O sea que un duelo no necesariamente cuando se me muere un familiar o un perrito. No necesariamente. Hay diferentes categorías de duelo, ¿no? Ok. Puede ser la pérdida de alguien, la pérdida de alguna extremidad, por ejemplo. Te lleva a un duelo, ¿no? ¿Por qué? Porque pierdes algo pues que poseías y que ya no tienes. Ok. Y por ejemplo, yo tengo una pregunta que siempre me ha llamado mucho la atención, que es, por ejemplo, ¿cuál es el origen de la palabra duelo? El origen de la palabra duelo viene del latín dolus, que significa dolor.
Entonces, o doliente. Entonces, el duelo es la persona doliente que está pasando por ese proceso tras la pérdida. Ok. Entonces, la pérdida es como, por ejemplo, no sé, o sea, por ejemplo, si vamos a suponer, ¿no? De que si yo tengo un libro bien preciado y de repente se quedan con él y ya nunca lo recupero y me duele, ¿eso es un duelo? Se podría decir que sí, ¿no? Pero, o sea, el duelo va en función de la intensidad del duelo, el tiempo del duelo va en función a eso preciado que tú tienes, ¿no? Vamos a hablar específicamente de la pérdida de una persona, pues. Ok, va. Ok, o sea, es un tema que realmente, pues, desconozco bastante por el hecho de que muchas veces decimos, pues, la pérdida como quiera se puede llevar y todo, pues, pero realmente, ¿qué tan difícil, qué tan complejo puede llegar a ser un duelo? Pues, o sea, hay diferentes tipos de duelo, ¿no? Va a depender mucho de la situación en la que fallece la persona, la relación que tenía con la persona, el vínculo que tenías, pues, con esa persona que fallece, ¿no? Ok, a ver, platícame un poquito más de eso porque sí se me hace, pues, muy interesante. A ver, un ejemplo que nos puedas dar así, porque, mira, me imagino que, por ejemplo, es muy diferente perder a una persona por enfermedad que perderla por un accidente o algo así, Sí, ¿no? Exactamente. O sea, por ejemplo, existe un tipo de duelo que es el anticipatorio también. Este duelo se presenta por la probabilidad y la proximidad, pues, de que va a fallecer la persona. Entonces se viene dando desde antes del fallecimiento y es muy diferente a cuando ocurre un accidente y tienes una pérdida, pues. Entonces la intensidad sube demasiado, el tiempo en que tú duras en duelo dura, pues, más. ¿Por qué? Porque no se tenía, pues, previsto de alguna manera, pues, esa situación. Ok, aunque hay como, por ejemplo, personas que enferman y pues que de cierta forma, pues como que puedes, como tú dices, anticipar que va a fallecer la persona, ¿no? Exactamente. Entonces, como hay formas de prepararse para la pérdida. Sí, o sea, dentro de las etapas del duelo, cuando es un duelo anticipatorio, entra la etapa de la... Discúlpame. Sí. De la negociación. Por ejemplo, en el ejemplo que dices tú de una persona que tiene una enfermedad terminal, se le diagnostica la enfermedad e intenta explorar otras opciones aún sabiendo que no hay cura, pues, para la enfermedad terminal. Y de esa manera él va, pues, haciendo una evaluación de qué va a pasar después, ¿no? Empieza con la negociación de eso. Después podemos hablar de otra etapa, que es la aceptación. O sea, pues, aceptar que la vida va a terminar, pues. Eso es por parte del afectado, ¿no? Por parte del que va a fallecer, ¿no? Ok, es que es muy interesante esto porque, o sea, nos pensamos en el duelo que sienten las personas que perdieron al ser querido, pero casi no nos centramos en lo que está pasando a la persona. En lo que está pasando en el que va a fallecer. Sí, porque me imagino que debe ser una situación muy pesada el hecho de decir, tu vida se va a acabar. Entonces, realmente debe ser muy choqueante. Por ejemplo, muchas veces dicen que hay etapas del duelo. Francamente no las conozco, ¿me podrías platicar de ellas? Ok. Bueno, comenzamos con la negación. Pues esta etapa casi siempre es la primera, ¿no? Como es un proceso, si lo vemos de manera natural, este proceso es el individuo haciéndole frente a la situación. Entonces, por esa razón, no es igual para todos. Y generalmente, pues, se utilizan estas etapas. Negación, que es la que con frecuencia va emparejada a un estado de shock, ¿no? Ya. No va a pasar, o no pasó. No falleció mi ser querido, no tengo esta enfermedad. Por ejemplo, en el caso no perdí el brazo. No perdí mi extremidad, ajá. Ok. ¿Qué otra sigue? Bueno, en ocasiones esta fase del duelo implica estrictamente la negación de la pérdida, ¿no? Okay. Pero se puede dar una negación de la importancia de la pérdida. A ver, ¿cómo es eso? O sea, murió, por ejemplo, falleció mi papá, pero pues no importa tanto, ¿no? Entonces, es como una negación a la importancia de la pérdida. Como minimizar lo que sientes acá. Minimizarlo. Ok. Esta etapa, pues, no es necesariamente algo negativo, ¿no? Ok. ¿Por qué? Porque la negación es para soportar, pues, tanto dolor, para soportar el shock, ¿no? O sea, es como tú defendiéndote de la realidad acá. Sí, ajá. Ok.
Entonces, realmente aquí me sorprende bastante porque yo me acuerdo de que como me lo habían explicado el duelo, por ejemplo, allá en los años de la prepa y todo eso, me habían dicho que de a fuerzas todo era negativo. Pero ahorita me estás manejando de que, por ejemplo, una parte de la negación es positiva, ¿no? También. Se podría manejar, sí. Es que, o sea, aquí lo importante es validar las emociones y los sentimientos de ese proceso, ¿no? Que es diferente para todos, ¿no? Porque me imagino sí, que no es lo mismo, hablar de que una persona, a ver, va. Por ejemplo, no es lo mismo decir, por ejemplo, si yo, no sé, pierdo un amigo, y yo me siento muy mal y todo, la forma en la cual otros me traten, por ejemplo, de decir, no pasa nada, ya supéralo, ya salte de esto, pues, o sea, ya déjalo ir y todo, pues. Eso es básicamente, ¿qué vendría siendo? ¿Puede empeorar alguna etapa del duelo eso? Puede retardarla, ¿no? ¿Por qué? Porque no estás siendo comprendido en tu proceso, pues. Entonces, también puede asociarse a sentimientos de frustración y de impotencia. ¿Por qué? Porque no hayas la salida, no hayas solución, no hayas nada. Es otra etapa, ¿no? La ira. Ok. La ira. A mí me sorprende esto porque yo, bueno, francamente sí he visto muchas pérdidas y todo. Y pues, obviamente también he vivido pérdidas. Pero lo de la ira se me hace como un poco... como difícil de entender, ¿no? O sea, ¿por qué hay tanta ira en una pérdida humana? Por ejemplo, por enfermedad, cuando realmente la persona estaba sufriendo mucho. Okay. Ahí es donde, está fuerte. Se puede dar también por el atribuir a ti mismo, por ejemplo, en el caso de que, ¿por qué no lo llevé a este hospital? ¿Por qué no gasté en lo que ocupaba, por decir algo, ¿no? Entonces se puede atribuir a la culpa de la pérdida a una persona, a una situación o a uno mismo, pues, y por eso crea esos sentimientos de ira y de impotencia, de frustración. Claro. Entonces es más que nada como una especie de sentimiento moral que te golpea fuerte por todas partes, ¿no? Sí, yo no he conocido el caso de alguien de que se haya puesto como que muy como iracundo a la hora de perder algún ser querido, de perder algo incluso, ¿no? Pero sí me ha tocado ver gente que a lo mejor no es agresiva no hay ira para con otros, pero sí tiende a ser demasiado autocrítica, ¿no? O sea, por ejemplo, de decir de que yo no valgo, no soy buena persona porque no hice esto, no todo eso. Entonces la ira no solamente se manifiesta como explosiva, ¿no? No necesariamente. Ok, muchas veces es como la culpa la tengo yo y yo soy el que causó esto, pude haber hecho más, sí. Ok, ¿qué otra etapa hay? Bueno, después de eso viene la etapa de la depresión. Ok. Entonces en este periodo la persona empieza a asumir de manera definitiva la realidad, ¿no? Esto sí pasó y le genera sentimientos de tristeza y desesperanza. Ok. Y también esto los lleva al aislamiento social, ¿no? Ok, a la disfunción, pues por ejemplo, si tenía un trabajo, deja de ir al trabajo, entonces se vuelve disfuncional. Ok. Y esto, ok, lo de la depresión es como que ya tienes una cita con la cruda realidad, ¿no? Exactamente. Ok, entonces, y en esa cita con la realidad ya tienes como una especie de golpe fuerte porque estás diciendo... Es como que no sé, por ejemplo en esta parte es cuando ya te das cuenta de que todo lo que hiciste de sentirte enojado, de no aceptarlo, de negociarlo y todo esto, es como que ya te diste cuenta de que todo ese proceso fue en vano y ahí ya caes en la depre, ¿no? Caes en eso y pues es cuando muchas veces la vida deja de tener sentido, ¿no? Ok, la vida deja de tener sentido. Al menos durante ese tiempo, ¿no? Ok. No es acá para siempre, ¿no? Es al menos durante el tiempo donde te sientes así, pues donde no hayas... esperanza, no hayas motivación. Claro. Claro. A ver, o sea, no hayas motivación directamente, ¿en qué sentido? O sea, por ejemplo, una persona que sufre un duelo, ya negoció, ya se sintió triste, bueno, no triste, ya sintió ira, ya sintió como decepción, sigue en shock y todo, y ya tiene este contacto con la cruda realidad y dice, ¿sabes qué? Pues ni modo, ya valió y se viene para abajo, se desploma. ¿Hay forma de salir de esta etapa rápido? Sí, ¿O es necesario? Bueno, pues no hay un tiempo determinado para decir ya salí de esta etapa, pero sí se busca el darle resignificar la pérdida, ¿no? Entonces ya pasé por las etapas pasadas, la ira,
la negación, la negociación. Entonces, ¿qué sigue? Pues hacerle frente, ¿no? Como decíamos ahorita al principio, es el ser interactuando con la situación. Ok. Entonces, hacerle frente, y es ahí cuando viene la fase de la aceptación. Es como ya un estado de calma y normalización de los sentimientos, pues, de ira, de depresión, que son pues tan naturales, ¿no? O sea, no podemos invalidar pues las emociones y los sentimientos de la persona. Sí, porque a fin de cuentas es la persona con su historia haciéndole frente a la realidad. Muchas veces hay gente que nunca tuvo contactos con la pérdida anteriormente y les toca una pérdida muy fuerte y se vienen para abajo porque no saben lo que es la pérdida, pues. Y hay gente que conoce la pérdida ya muy, muy avanzada en sus vidas, pues, y eso es más fuerte, ¿no? Tengo una pregunta. Por ejemplo, esta cuestión del duelo, me imagino que tiene mucho que ver con el apego que tenías con la persona, ¿no? Exactamente. Entonces, por ejemplo, hay gente que pierde a un familiar, pero no tenía tanto apego a esta persona, y porque no siente nada los demás dicen, es que está pasando su duelo a su manera. Sí, pero... Suele suceder, suelen nombrarse eso, ¿no? A su manera lo está pasando, ¿no? Sí, pero necesariamente lo está viviendo, o puede ser que no lo esté viviendo porque no hubo tanto apego. O sea, puede que lo esté viviendo, pero de manera muy leve, pues. Es como decías lo del libro. Bueno, no quiero hacer la comparación así, pero o sea, es algo leve para la persona porque no tenía un vínculo o no tenía una interacción tan fuerte como podría ser con otro miembro de la familia o algún amigo. Claro. Ok, entonces prácticamente cualquiera podría vivir un duelo, ¿no? Sí. Cualquier persona. Es un proceso normal del ser humano, ¿no? Después de esta parte de la depresión, ¿qué sigue? Bueno, más que nada, ¿qué implica la depresión en el duelo? O sea, implica apagarse, sentirse desmotivado, frustrarse porque todo lo que hizo anteriormente pues no le funcionó. Sí, implica, o sea, pues no hacer nada, o sea, dormir mucho, comer mucho, no comer, no dormir. Entonces todas esas conductas que son hasta cierto punto desadaptativas o disfuncionales, entonces todo eso implica en la depresión, ¿no? No se maneja como un cuadro de depresión mayor, más sin embargo tiene algunos puntos, ¿no? Ok. Y es más que nada, por ejemplo, de que dicen para superar el duelo tienes que ocuparte. ¿Qué tan cierto es esto? O a lo mejor no es tan cierto como pensamos. No, sí es cierto, o sea, es mucho de hacer. Mucha gente dice que, bueno, la pérdida se supera con el tiempo. Pero el tiempo solito no ayuda, ¿no? Ajá, o sea, por sí solo no va a pasar nada, o sea, tienes que hacer. De manera conductual, pues es se me olvidó la palabra. ¿Cómo activarte? Sí, activación conductual, exactamente. O sea, tienes que salir del hoyo, ¿no? Como te decía ahorita, resignificar la pérdida, ¿no? Claro, o sea, darle un nuevo sentido a tu vida, por así decirlo. Exactamente, o sea, ¿cómo vas a saber pues que ya estás saliendo del duelo? O cómo saber si ya estoy bien cuando puedas pensar en el ser amado sin sentimientos o sea, sin los picos de emociones tan pronunciados, ¿no? Claro. O sea, sentirte a lo mejor triste, pero de manera natural y normal. Claro, porque por ejemplo hay muchas veces en las que dice, ya tienes el duelo superado, sí, de que, ay, ¿te acuerdas de la persona? Y sí, porque, la torre, sí, es diferente, si te acuerdas de la persona, sí me acuerdo, la extraño, la quiero, pero pues, bueno, no, soy por ejemplo, realista y ya sé. Por ejemplo decir, yo me acuerdo que cuando iba con esta persona para allá y sacábamos un chorro de curas y como que te ríes y todo, ahí ya podemos decir que el duelo ya se aceptó, ¿no? Sí, ya está aceptado. O sea, es básicamente no superas la pérdida, como que aprendes a vivir con ella. Exactamente, o sea, no se supera, pero se aprende a vivir, se aprende a estar bien. Es posible experimentar alegrías, placeres, acompañados de otras personas, pues. Claro. Dándole su lugar emocionalmente, pero sin idealizar, pues, sin idealizar el... Mira, aquí hay una pregunta. Dice, ¿cuánto tiempo debe durar un duelo? Bueno, mira, no hay un tiempo así determinado, ¿no? Pero en la literatura se dice que empieza momentos después de la pérdida y un duelo normal puede durar hasta un año. Ya hablaríamos de duelos complejos, que son otra categoría de los duelos, donde ya complejos. Dura más y ya estamos hablando de un duelo complejo o patológico, ¿no? Que sí, bueno, no necesariamente patológico por el hecho de que sea prolongado, ¿no? Porque hay gente que, por ejemplo, tiene pérdidas muy fuertes, como vienen siendo apoyos emocionales de muchos tipos. Es como, por ejemplo, mi pregunta es esta. Imaginemos una persona que lo pierde absolutamente todo.
Sí, y esa persona queda como que muy impactada por esa pérdida, ¿no? Sí, ahí ya podemos hablar de pues las habilidades sociales con las que cuenta la persona, el ser resiliente. Entonces, si no hay nada de eso, pues el duelo se va a extender. Claro. Y se vuelve, como te digo, un duelo complejo. Se vuelve un duelo complejo, ¿no? Sí, claro. Entonces, yo creo que en esta parte de que sea patológico o no patológico, yo creo que no, porque pues sabemos que el comportamiento no es enfermo ni sano, ¿no? Entonces, técnicamente lo que es el duelo tiende a ser, aquí hay otra pregunta, dice, ¿se puede hacer uno resiliente al duelo? Es decir, tener pérdidas continuamente, o como estar acostumbrado a las pérdidas. No, o sea, no... Nunca te vas a acostumbrar pues a estar perdiendo seres queridos, ¿no? Pero sí hay casos donde pierdes, por ejemplo, 3 seres queridos en un determinado tiempo corto, ¿no? Claro. Entonces, un duelo... O sea, si es el primer duelo, pues, como no tienes conocimiento sobre eso, pues, obviamente lo vas a vivir, pues, al 100% de todas las etapas, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, no se nos enseña a cómo sobrellevar de manera normal un duelo, pues. Claro. Pero si tienes otra pérdida, tú ya traes como las pautas de, pues pasé esto, pero no te acostumbres pues a la pérdida, ¿no? Ok, y por ejemplo, en tu experiencia manejando con duelo, ¿qué es lo más difícil, o por así decirlo, lo más fuerte que realmente te ha tocado ver, o la parte más difícil que tú ves en las personas a la hora de tener que tratarlas por duelo? Pues viene siendo la negación y depresión. Ok. Porque, o sea, ¿cómo le dices a alguien, ve a terapia si no tiene ganas de hacer nada? Pues si no tiene ánimos de levantarse, no tiene ánimos ni de bañarse, no tiene ánimos de comer. Entonces, y la negación, pues son las etapas más difíciles de tratar. Claro. Aunque usualmente si ya estás en ese tipo de etapas y lo identificas, es más probable que puedas acudir con un profesional. Sí, claro, o sea, para asistir al servicio pues tanatológico no es muy recomendable que se haga inmediatamente después de la pérdida, pues. Tiene que haber un como hacer tierra, y ya después cuando la persona se sienta pues, o lo puedes empujar a que vaya a algún tipo de servicio, pues es cuando se puede ir. Y fíjate que esto es muy curioso porque usualmente pasa la pérdida y de volada ya quieren llevar de que, no sé, a los niños a ver todo eso, ¿no? De que ir con el psicólogo y todo eso. Cuando realmente es algo bien difícil eso, ¿no? O sea, es como que, por ejemplo, las pérdidas se las viven muy diferente los niños a los adultos, pues, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, ¿cómo le dices a un niño, no sé, de que falleció su mamá? Y sabes que, o sea, por la naturaleza de los niños es más difícil con el adulto. A ver, ¿cómo está eso? ¿Por qué? Porque viene mucho la etapa de la negación, pues. ¿Con el adulto o con...? Con el adulto. Ok, ¿y con el niño qué pasa? Es que sí son historias diferentes, ¿no? Son historias de vida más cortitas y que a lo mejor si tienen una pérdida, a lo mejor es mejor que la vivan en ese momento, pues, sí. ¿no? O sea, y no esconderlo, pues. Ok, como que el niño sí lo llora, pues, por así decirlo. Sí, claro que sí, claro. O sea, pues hay un apego, hay una interacción con la persona, ¿no? Dependiendo de quién sea el fallecido. Claro, exacto. Pues bueno, oye, Daniel, ¿hay algún número o algún correo que nos puedas proporcionar para en caso de que alguien necesite, pues, de tus servicios, pues, te pueda contactar? Sí, porque, el número es 6624-676610. Ok, va a ver, ¿otra vez? ¿6624? 67. 6624-66. 6624, 6766. Ok, 6766. 10. 10. Muy bien, pues muchísimas gracias, Daniel. Ha sido un gusto. La verdad es que realmente pues sabes manejar el tema y pues realmente yo sí les recomiendo que si alguien está pasando por algún proceso de pérdida puede acudir con él directamente. Ya tienen su número acá, es el 6624-676610. Entonces, Daniel, muchísimas gracias por participar. Muchas gracias a ti por la invitación, Martín. Ok, vamos a una pequeña pausa y ahorita vamos a tener un invitado muy especial que nos acompaña desde Ciudad Juárez. Vamos a tener una pequeña videollamada con él. Él es Javier Guerra y en unos momentos va a estar con nosotros aquí hablando sobre el tema del bienestar animal. Ok, ahorita les platico un poco más de él. Nada más voy a esperar a que se enlace aquí a la videollamada ya para proyectarla y que ustedes puedan disfrutar de eso. Cualquier duda que tengan la pueden externar aquí en el chat o bien mandarnos un mensaje aquí a la página de los monos de Harlow. Estaremos atentos de cualquier cosa. Vamos a una pausa, ahorita volvemos.
Libera Radio. Porque la verdad reniega de antifaces. Un concepto de ACMAC, Acequia Comunicación Multimedia. Más de 300 profesionales. Más de 300 voces. A todos tus proyectos de comunicación. Anuncios-radio. Libera Radio. Porque la verdad reniega de antifaces. Un concepto de ACMAC, Acequia Comunicación Multimedia. Muy bien, aquí estamos ya en una transmisión en vivo. Vamos a platicar aquí con Javier Alejandro Guerra Villalobos. Él, les platico un poquito sobre él. Él es médico veterinario zootecnista por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y tiene una maestría en Ciencia del Comportamiento, Orientación, Análisis de la Conducta por la Universidad de Guadalajara. Él hizo un estudio de maestría bastante interesante con la especie de lobo mexicano. Entonces, realmente él es una persona que está bastante capacitada en el área del bienestar animal, ¿no? Es decir, cuando él no está haciendo investigación, está tratando con mascotas, con perritos, con gatitos y con todo tipo de animalitos que alguien puede tener en casa. No controla plagas tampoco, pero pues bueno, vamos a comenzar. Javier, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Martín? Muchas gracias por la invitación, es un placer. Perfecto, yo aquí ando muy bien, ando al 100, entonces vamos a comenzar y pues tú me comentas cómo ves todo, ¿no? Adelante, perfecto, pues perfecto. Cuéntanos un poquito de ti. Ahorita estoy siendo maestro en la Universidad de Ciudad Juárez,
doy algunas clases como bioética, bienestar. Ahorita probablemente voy a dar la clase de comportamiento, de etología para los alumnos. Estoy haciendo algunas investigaciones con perritos agresivos. Estoy ayudando a otros alumnos para hacer la tesis, cuestiones así meramente descriptivas, otros de forma experimental, ¿no? Y pues ando haciendo algunas propuestas para el doctorado, ¿no? Que es básicamente para analizar este tema que es el bienestar animal. Perfecto. Y pues ahí andamos. ahí andamos. Muy bien, pues de eso se trata. A ver, platícanos un poquito sobre qué es el bienestar animal, así, porque mira, hay mucha gente que dice, no, pues de que bienestar animal es que las mascotitas jueguen, de que se persigan la cola y que muy bonitos se ven y todo, ¿no? Pero pues hay muchos mitos que rodean esto, entonces pues, a ver, empecemos a desmentirlos. Cuéntanos un poquito en qué consiste el bienestar animal. Ok, de hecho es un tema complicado porque hay muchos puntos o hay muchas formas de abordar el bienestar animal, ¿no? Hay personas que dicen, vamos a ver esto, cuestiones de, por así decirlo, personalidad, que algunos le dicen personalidad, cosas de ese estilo, pero es un poco difícil el analizar eso, pero hay otros investigadores o científicos que se involucran en ver las cuestiones fisiológicas y las cuestiones comportamentales del animal, ¿no? Las cuestiones fisiológicas básicamente me refiero a que el animal esté libre, por ejemplo, que no tenga enfermedades, que tenga una buena nutrición, y en las cuestiones comportamentales que tenga principalmente ausencia de miedo, ¿no? Miedo al contexto, o que no presenten tanto agresividad. Es muy común cuando estoy haciendo una parte de la clínica que me dicen, es que doctor, yo veo que mi perro está bien, solamente se come la popó, por ejemplo, o solamente se persigue la cola, o pues yo realmente pienso que el perseguirse la cola o el que esté destruyendo es algo normal a su edad, pero este tipo de cosas para mí o para cualquier persona que esté capacitada en el área, pues es un indicador de que está faltando o que hay una ausencia de este tipo de bienestar, ¿no? Y me refiero a bienestar a aquellos comportamientos que tengan un ajuste en el contexto en el que vive, porque eso también es algo interesante. No sé si me quieras comentar algo, preguntar algo, Martín, o quieres que continúe, tú dime. Ok, adelante, continúa. De hecho, mira, me surge una duda porque, por ejemplo, decimos muchas veces que nuestras mascotas están felices en casa y que se sienten bien y todo, pero realmente hay muchas cosas que las mascotas hacen que realmente puede ser como signo de que algo está mal, ¿no? Sí, generalmente, bueno, esto pasa, dicen las personas, por ejemplo, no lo voy a sacar a caminar porque el perro muestra conductas de agresión y lo voy a dejar contenido o lo voy a dejar todo el día en el patio. Y uno, bueno, te pones a pensar, realmente ni siquiera nosotros, o la mayoría de nosotros, no aguantó lo de la contingencia, ¿no? Lo de estar restringidos en cuestión de quedarnos en la casa, pero los animales sí tienen que estarse ajustando, por así decirlo, a este tipo de ambientes, y eso podría deteriorar de forma progresiva tal vez o más la conducta, y es normal que veamos en este tipo de animalitos que hagan destrucción, que excaven, que se persigan la colita y otras conductas, ¿no? O de agresión, o que sean muy, muy impulsivos, ¿no? O que cuando lleguen a la casa o cuando llegue la persona a la casa, lo pueda recibir de forma muy intempestiva, o que le esté brincoteando, lo esté mordiendo y que no se controle o que no se relaje tan fácil. Y eso ya son básicamente cuestiones que tú puedes decir, híjole, aquí hay una ausencia de bienestar. Pero a veces el propietario o las personas dicen, no, ¿sabes qué? Pues yo lo veo de una forma muy normal, siempre me ha recibido así, yo lo veo feliz. Y ese es otro problema grande, ¿no? Que la gente tiende a pensar que lo que ellos hacen está bien, y muy pocas veces se les busca orientación de cómo tratar o qué cosas o qué cuidados hay que darle al animal, aparte de las vacunas, ¿no? Que eso también es importantísimo, la cuestión de salud.
Ok, entonces, por ejemplo, aquí me llama mucho la atención algo. Por ejemplo, ya ves que muchas veces cuando el dueño vuelve a la casa, los perritos están de que de que como que aparentan estar felices porque se les pone como la carita feliz, ¿no? Eso, por ejemplo, en una casa muy pequeña, ¿puede ser indicador de algo? Mira, ¿Cómo identificamos respuestas de que están realmente felices o que realmente quieren salir o que se sienten abrumados? Yo creo que aquí la cuestión es que hay que abordar varias preguntas, ¿no? Sería, por ejemplo, la actividad o el tiempo que tú le dedicas al animal, cuánto sales a caminar con el perro, cómo lo alimentas y todo esto. ¿Por qué? Porque hay perros, por ejemplo, que cuando los dejas tú solitos y les dejas la comida, no comen hasta que tú vuelvas. Y eso ya podría ser un indicador de que esté pasando algo o algún contexto de ansiedad. O, por ejemplo, cuando la persona se va, si el perro empieza a ladrar o el perro empieza a destruir, inclusive también lo hacen los gatos que empiezan a destruir o empiezan a marcar en zonas diferentes, pues ya son indicadores de que algo está pasando mal. Y a la hora del regreso de la persona, pues el animal se pone muy contento, digamos que cierra este ciclo y abre otro ciclo y el animal empieza a rozar esa conducta una y otra vez. Entonces eso sería la cuestión de que podrías ver algunos indicadores de comportamiento que el animal está haciendo de forma desmedida, pero también lo puedes ver a la hora de la llegada. Si el perro literal no te deja en paz, si te está brincoteando, si te está lamiendo excesivamente y tarda como unos 30 o inclusive hasta más, una hora, pues ya estamos hablando que el perro tiene una dependencia y no es malo que el perro o el gato sea dependiente, pues, puesto que son nuestras mascotas, ¿no? Pero el que genere un vínculo tan estrecho ya puede ser un patrón malo, y eso pasa mucho ahorita, o está pasando mucho esto con animalitos que están en la pandemia, ¿no? Uh-huh. Que se acostumbraron a ver tanto tiempo a la persona y ya después el perro pues no comprende bien el contexto y empieza a hacer este tipo de conductas que previamente te mencioné. A la torre. O sea que técnicamente cuando decían, no, de que pues la pandemia afectó a los humanos, pues no, también afectó a las mascotas, ¿no? O sea, la dinámica les cambió. Brutal. Ok. Sí, de hecho, lo común antes de la pandemia, o al menos conmigo y yo creo que con algunos otros colegas, es que nos recibíamos muchos casos de agresión. Y ahorita estoy casi seguro que la mayoría de nosotros estamos recibiendo muchos casos de perros que tienen este tipo de ansiedad. Y a mí me ha tocado ver algunos casos muy, 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 muy duros, ¿no? De que literal se arrancan, o se lastiman la colita o las patitas, y eso es algo muy grave. La verdad es que es muy, muy grave. Ok. Por ejemplo, ¿qué podrías decir? O sea, si tuviéramos que definir el bienestar animal, nos dijiste que pues es la condición biológica del animalito, que no esté enfermo, que coma lo adecuado, pues que se hidrate también, y que descanse, ¿no? Sí, claro. ¿Qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, es posible ver animalitos deprimidos? Ok, es que está dura tu pregunta. Va. Sí es posible, pero tendrías que tener un registro, o sea, tendrías que saber puntualmente o ver cómo se comporta normalmente, y si pasó algún evento que generó alguna disrupción o un quiebre, podrías ver que el animal se vuelve menos activo, o que no quiere comer y todo el contexto sigue igual. Podríamos llamarlo de esa forma depresión, ¿no? Entonces es complicado. La verdad es que es complicado dar este tipo de terminologías a los animalitos, claro. Pero algunos autores sí lo manejan tal cual como la depresión. Pero cuando tú ves o analizas o cuando yo voy a una consulta y veo que hay un animalito en depresión, que lo de una depresión, siempre tengo que descartar primero que nada que no sea algo biológico, ¿no? Y luego ya voy viendo si es algo más conductual y ver cómo puedo estimular al animal, tal vez con alguna interacción con el propietario, o tal vez con un juguetito nuevo, o inclusive hasta darle medicamento, ¿no?
pero va variando con cada paciente. Por eso te dije que era una pregunta muy, muy difícil. La cuestión es que cuando uno ve el bienestar es algo multifactorial, o sea, pueden ser muchos factores que pueden estar perjudicando, ¿no? Mencionándote uno rápido, ¿no? Cuando hay estrés en animales, en cualquier animal, generalmente el animal disminuye el éxito, la reproducción o el ciclo estral, y esto pues puede generar un problema a la hora de la reproducción, y eso es una forma. Pero también hay estrés que puede ser ambiental, que por ejemplo las vacas lecheras generalmente están acostumbradas a temperaturas muy frías, y en temperaturas como en tu ciudad o en la mía son en temperaturas un poco más calientes en verano, y eso podría generar algo que se le denomina estrés térmico, ¿no? O vuelvo a lo mismo, ¿no? Cuestiones fisiológicas o falta de estimulación ambiental o hacinamiento, entre otras cosas. Es muy grande. Entonces, la cosa aquí es que cuando yo, por ejemplo, voy a una consulta o cuando yo hago una investigación, tengo que valorar todo y ver cuál es lo más, cuál es el factor más relevante, y lo voy a tomar. No puedo tomar todos a la vez, ¿sale? Okay. Y eso es algo interesante. Claro, y es que más que nada lo que yo preguntaba sobre la depresión, así no era para hacer una pregunta tramposa, sino que muchas veces muchas veces las personas tendemos mucho a como darle como cualidades como a humanizar a los animales. Entonces, con esto de la humanización estamos viendo que cada vez más hay gente que trata a los animales como si fueran pues bebés o niños incluso, ¿no? Y esto conlleva, desde la definición de bienestar animal, conlleva un riesgo, ¿no? Claro, es que sí, yo creo que sí entendí un poquito tu pregunta, pero lo traté de hacerlo más extenso posible. La cuestión es que por eso lo mismo lo contesté de esta forma, ¿no? No es tan fácil el determinar, inclusive para una persona del área, que está pasando eso el animal, o esa situación del animalito. Pero esto es muy común con las personas que tiendan a minimizar algunas conductas o que piensen que su forma de interactuar es la normal cuando no lo es. Por ejemplo, los perros que siempre los tienen cargados, o a mí me tocó ver pacientitos que los pasean con carriolas o cosas de ese estilo porque son sus bebés, o gente tal vez un poco más extremo, ¿no? De que trata de hacer conductas como el de perro, se podría decir. Es que le voy a enseñar quién es el dominante y quién se ve qué tanto, y aquí yo mando, y ya le estamos dando un término antropocentrista o antropomorfista, perdón, o darle cualidades humanas al animal, y esto puede generar un desequilibrio en el mismo animalito, y podría generar a su vez problemas de conducta, o genera problemas de conducta o problemas de bienestar animal, ¿no? Entonces, aquí la cuestión es que es bien importante cómo educar al propietario y qué decirle al propietario, inclusive cómo entrenar al propietario para que no haga ese tipo de conductas y que entienda la cuestión. A veces, te comparto, siempre hay un choque o tenemos un choque cuando les comparto esto, porque cuando les digo algo, siempre me dicen, es que yo siempre lo he hecho, o es algo muy normal para mí, y cuando tú me lo propones, pues sí lo escucho de vez en cuando, y sí lo hago de vez en cuando, pero sigo haciendo las mismas conductas, y a veces eso agrava muchísimo más el problema de los animalitos, ¿no? Y también este tipo de mentalidad afecta mucho en cuestión de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, que tenemos que enseñarle con agresividad a los perros para que entiendan que yo soy el dominante. No es necesario. O sea, eso es lo que vemos. Pero le estamos dando una cualidad, o estamos pensando que esa es la forma de vida, y estamos agrediendo, y esta forma de ser agresivo, o el gritarle, o el regañarle, o el someterle, o el darle un tirón con una correa, pues ya estamos atentando contra el bienestar de nuestra mascota. Y eso es algo muy común. Inclusive ha pasado
es muy normal que esta área específicamente sea muy cambiante o que haya cambiado conforme al tiempo. Pero estas cuestiones crecientes de la sociedad, de que piensen que están bien haciendo las cosas y hay otro grupo de personas que sabe bien cómo tratarlo o sabe cómo hacer la interacción de vida con estos animalitos, pues está potenciando muchísimo más lo que es la ciencia y están mostrando mucha más evidencia de por qué no hacer y por qué hacer las cosas, y eso es algo muy agradable. La cosa aquí cambia cuando la persona tiende a fijar su mentalidad, o no sé cómo llamarlo, o su conocimiento, su forma de vivir, y trata de invitar a más personas, y las más personas generan ese tipo de conocimiento y se quedan con lo que una persona piensa, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, tal vez haya ciertas costumbres o ciertas cosas en nuestra sociedad que la vemos de forma muy cotidiana, pero no significa que estén bien, y esto puede afectar mucho, por ejemplo, inclusive hasta las leyes, ¿no? Y yo creo que lo puedo extender un poquito más el tema, pero bueno, no sé si respondí tu pregunta, Martín. Sí, es que es bastante interesante porque, por ejemplo, nosotros culturalmente pensamos muchas cosas, ¿no? De que decimos... Hablamos y decimos de que sabemos sobre los animales, pero lo que nos dan información en los medios, pues es información muy errada. Por ejemplo, el programa del Encantador de Perros es el ejemplo perfecto, ¿no? Que es básicamente de que te dicen, tú domina porque tú eres el dominante y todo eso. Pero eso es prácticamente tratarlo como si fuera, pues, humano incluso. Sí, y es algo extraño porque, mira, cuando hablamos de bienestar animal... tendemos a evitar ciertas conductas, o se trata de evitar ciertas conductas, por ejemplo, la agresión. Es una de las conductas que se tiene que evitar, a más no poder. Pero, ¿cómo vas a evitar una agresión siendo agresivo? Está medio extraño. O sea, y eso es algo, y tal vez se pongan a pensar, pero César Milán, para las personas que se pongan a pensar así, César Milán no está siendo agresivo. Claro que sí. O sea, él da golpes, o él patea la parte de la ingle, o tiene la correa esta amarrada, o trata de interaccionar de forma indebida con el animalito, y el animal muestra que no está tranquilo, y no queda de otra más que tratar de evitar ese tipo de contextos, ¿no? Pero no significa que esté bien. Y está interesante, o sea, es muy padre ver todo ese tipo de cosas o de cambios. Yo te voy a comentar un caso, ¿no? A mí me costó... con una perrita que pesa unos 45 kilos, es una cruza de labrador con gran... se me olvidó la raza de Beethoven, Dios mío. Bueno, la raza de Beethoven, San Bernardo, discúlpame. Es una perra grandota. Y esa perrita tiene muchos problemas en cuestión de ansiedad, ¿sale? Y es agresiva, era agresiva con personas. Y me costó un gran trabajo decirle o platicar con la persona o el darle a entender a la persona, es que tu perra tiene problemas de conducta, y a la fecha, o sea, ya llevamos como unos 6 meses de tratamiento y la perra ha cambiado un montonal de cómo empezó, pero no solamente la perra, sino también la persona, y se está dando cuenta de que la perra tampoco no es una mala perra, ¿no? Y no la hemos tratado con agresividad, y es algo muy lindo cuando una persona comprende cómo tiene que interaccionar y cómo se refleja esa interacción en la conducta del animal, y eso es algo bien, bien bonito, ¿no? Claro. Es súper bonito, es súper bonito. Claro, mira, Javier, nos estamos quedando cortitos de tiempo, así que te voy a hacer una preguntita muy rápida. Vale. ¿Nos podrías dar algunos tips así para todos los que nos están viendo y los que van a ver este video? ¿Podrías darnos unos tips para fomentar el bienestar animal en casa, ya sea de perros o gatos, que son las mascotas más comunes? Sí, claro. Principalmente, por ejemplo, la comida. Es algo muy común que yo le digo a las personas. Cuando tú le vas a dar comida a un animal, a un perro o a un perro adulto o a un gato, dependiendo de la especie, pero siempre dar la comida por intervalos de 20 minutitos. No dejes la comida más de 20 minutitos porque se va a secar o se va a volver rancia, y eso va a generar que el animal no la quiera comer, y
o ponga más atención a otros estímulos. Sácalo a caminar o estimúlalo. En caso de que sea un gatito, pues ponle lugares altos para que trepe, para que pueda rascar. No trates de corregir conductas de forma agresiva. Puedes regañar solamente cuando sea en el momento y siempre y cuando la conducta termine. Supongamos que está agarrando algo del bote de la basura y le aplaudes y no lo hagas, y el perro lo cesa, dejar de regañar, porque como mexicanos tendemos mucho a que vente, te voy a contar la historia de mi guarache de la semana pasada que destruiste y todo esto. Entonces, a evitar eso. Ok, y por ejemplo, en este caso, como ellos no hablan, no tienen lenguaje y todo esto, ¿no sería más que nada como, por ejemplo, de que regañar en el sentido de ¡hey! ¿Así? Ajá, es básicamente interrumpir. O sea, interrumpir esa conducta. Y luego, si el perro interrumpe, proporcionarle alguna otra actividad o a darle algo. Y poco a poco generar eso, ¿no? Pero es que depende de cada animal. Obviamente, las cuestiones de vacunas, ¿no? Que tengan la vacuna de vida, que tenga una buena calidad de comida, que socialice con algunos otros animales, en el caso de que sean perros que no sean agresivos, básicamente, ¿no? O que no sean ansiosos. Y, pues, básicamente, yo creo que sería lo ideal, ¿no? Pero también no cargar o no acostumbrar al perro, por ejemplo, creo que es una de las cosas más importantes, ¿no? De que no dejarlos todo el día encima de ti, o no permitir ese tipo de interacción, o no darles comida de la casa, porque alguna comida, por ejemplo, cebolla, ajo, entre otras, el chocolate, son tóxicas, y muchas de las veces condimentamos ese tipo de comida con eso. Yo no recomendaría también las dietas barf o las dietas húmedas, porque tienen un gran contenido de bacterias, entre otras cosas, ¿no? Es básicamente lo que yo les diría. Es como, por ejemplo, no es como darle de que decimos, pues le voy a dar mole al perro, por ejemplo. Claro. O que le voy a dar, le tengo que servir su huevito para que se sienta bien, y ese huevito puede generar un problema gástrico, ¿no? O que esté eruptando, que se esté lamiendo constantemente la naricita o la boquita, ¿no? Entonces ya es un problema ahí de bienestar. Ok, entonces básicamente nosotros podríamos estar generando problemas de bienestar en nuestras mascotas sin darnos cuenta, e incluso teniendo buenas intenciones, ¿no? Sí, claro, es bien común. Es que quiero que mi perro se vea muy bonito, que tenga el pelaje muy lustroso, y le doy huevo. Todos los días le preparo un huevo. Pues eso podría generar que el animal tenga este tipo de problemitas, ¿no? Y es mejor, inclusive hasta sale más barato comprar una comida de calidad que él siempre estar dándole huevo o dándole pizquitas en la comida, ¿no? al animal. O comida condimentada de nosotros al animal. Acuérdense o pónganse a pensar, yo le doy una comida a un animal, pues va a generar sarro, ese sarro va a cambiar el pH del estómago, ese pH que cambia del estómago va a cambiar la condición o la forma o la consistencia de las heces, y ya te está hablando de un problema de bienestar. Claro. O sea, es muy interesante, pero la gente siempre piensa, es que le gusta mucho. Pues sí, le gusta mucho, pero no es algo que deba de comer. Básicamente es por eso. ¿Sí? Ok, eso es bastante interesante, Javier. Pero mira, ya se nos ha acabado el tiempo, y la verdad te quiero agradecer primero que nada por tu disposición para participar aquí. En realidad estamos muy contentos aquí en cabina, ¿no? De que estamos escuchando todo esto, como que nos ha caído el 20 de muchas cosas que no deberíamos de hacer y que ya debo dejar de hacer yo también. Entonces, sí, realmente siento que pues tu participación ha sido muy valiosa. Y pues bueno, cualquiera que quiera contactarse con Javier para que les dé algunos tips, él tiene una página en Facebook que se llama ConductVet. Entonces, ahí les sugiero que vayan. ¿Cómo te podemos contactar, Javier? ¿Tienes algún correo que nos puedas dejar para que te contacten? Sí, es ConductVet. Es como conducta, pero sin la T, y vet de veterinario, @gmail.com. Ok, conductvet@gmail.com. Perfecto, pues ahí tienen el correo de Javier. Él está, pues, él vive en Ciudad Juárez. Nos hizo el favor de estar aquí. Pues la verdad es que es una persona que tiene conocimientos muy valiosos. En un segundo momento le vamos a invitar también para que nos hable de su estudio con lobos, porque él trabajó con lobos y está bien padre. Entonces, pues aquí vamos a terminar la participación de Javier. Muchísimas gracias, Javier. Muchas gracias a ustedes, gracias por escucharme, y aquí estoy a sus órdenes.
Perfecto, cuídese mucho. Igualmente. Muy bien, y vamos a cerrar ya la transmisión de los monos de Harlow porque ya nos dio la hora y porque ya estamos sobre el tiempo. Entonces agradecemos muchísimo el que nos hayan acompañado. Si tienen alguna duda, cualquier cosa, alguna sugerencia de tema o algún dolor de cabeza que les quieran hacer llegar aquí a nuestros amiguitos en cabina o a mí mismo, pues háganos llegar su mensaje aquí en la bandeja de entrada de los monos de Harlow por la página de Facebook o bien por Instagram. Nos vemos la siguiente semana con más temas. Que tengan un muy bonito fin de semana. Hasta la próxima.